El título de hoy es Un encargo solemne delante de Dios. ¿Por qué? Porque en este capítulo 4 vamos a ver que ya, como es el último capítulo que cierra la carta de Timoteo, Pablo se despide de Timoteo sin antes darle un encargo solemne. ¿Ya? Y ahí vamos a ver qué significa solemne también. Entonces, como una introducción, vamos a preguntarnos, si sabes que te queda poco tiempo de vida, ¿ya? Te quedan meses, semanas, ¿qué encargo importante le darías tú a tu familia, por ejemplo? A tus amigos, a tus hermanos de la iglesia, a tus compañeros de trabajo. ¿Qué encargo les darías que hagan después de tu partida? ¿Qué sería eso tan valioso e importante para ti, ya? Que no les pedirías que hagan nada más, sino eso exclusivamente. ¿Qué experiencias, también incluso cuando vienen a verte, acompañarte en tus últimos momentos, qué experiencias les compartirías y qué enseñanzas les dejarías de lo que has vivido como una gran despedida y que les ayude para su futuro? Solamente evangelio. Amén. En este último capítulo de esta segunda carta a Timoteo, semanas antes de su martirio, ¿ya? Pablo le hace un gran encargo al joven pastor e hijo amado en la fe, Timoteo. Y como vamos a desarrollar el texto, ¿cuál es el encargo? El encargo, cumple tu ministerio. Es eso, cumple tu ministerio. Ahora, dentro del cumplimiento del ministerio de Timoteo, van a haber muchas cosas que él tiene que hacer dentro de su ministerio. Entonces, este es el encargo solemne no solamente que Pablo le dio a Timoteo, sino que Dios le encarga a su iglesia, a todos los cristianos. Cumple tu ministerio. Y si hay alguno que quizás dirá, no, es que yo no tengo ministerio en la iglesia, se va a dar cuenta que está muy equivocado. Tienen un ministerio, todos. Vamos a comenzar entonces a ver el texto bíblico. ¿De acuerdo? En los primeros 8 versículos que se ha dado lectura, Pablo va a decirle que cumpla con su deber en el ministerio, no solo a él, sino a todos los miembros de la iglesia, tanto líderes como discípulos. Esta carta se tenía que leer a toda la iglesia, si no solamente Timoteo se lo hubiera guardado. Para que Timoteo reconozca el gran compromiso que tiene, Pablo utiliza estas palabras para comenzarle a hablar a Timoteo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. A primera vista esto parece una petición, ¿no? Pero no. Cuando vamos al griego, por eso es importante, nos dice la palabra te encarezco en el griego, diamarturomai, que esta palabrita no se usaba comúnmente. ¿Cuándo se usaba esta palabra? Se usaba esta palabra para testificar una afirmación solemne delante de un tribunal, delante de un juzgado. Cuando alguien quería declarar bajo juramento en un tribunal y hacer un llamado solemne como testigo, se usaba esta palabra, testificar. O te encarezco, ahí está, diamarturomai, ¿no? Para testificar solemnemente algo. Pablo usa esta palabra a modo de juramento con Timoteo para que cumpla su responsabilidad en la iglesia ante el juez del universo, porque sabe que este juez probará la obra de Timoteo, toda la obra que haga en esta tierra, cuando él venga. Es como si Pablo le dijese a Timoteo, testifícame delante de Dios, el gran juez, que cumplirás con tu labor como cristiano.
Por eso comienza esto: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esto no son solamente peticiones, es un compromiso solemne delante de Dios. Yo ya no voy a estar, le dice Pablo a Timoteo, pero tu compromiso no es con los hermanos, hay veces falibles de la iglesia. Tu compromiso es delante del Señor. ¿Qué te hace venir y servir a la iglesia? Tu compromiso delante de Dios como cristiano. ¿Qué te hace vivir en santidad y obediencia todos los días? El hecho de que has sido llamado por Cristo como hijo de Dios. Ahora, tenía que cumplir su ministerio, claro que sí. Es por eso que lo que procede a esto es que Pablo le va a decir: cumple tu ministerio predicando siempre la palabra de Dios. Ahora, ¿será que solamente esto es exclusivo para Timoteo como pastor? Porque dice, los que predican, ¿quiénes son? Los pastores, ¿no? Entonces, todos los demás hermanos no tienen que predicar a Cristo en un púlpito. Claro que no, no todos predicarán en un púlpito. Sin embargo, cuando vamos a la idea, a la palabra que está aquí Pablo está usando la palabra predicar, no como predicar desde un púlpito o ser exclusivamente un pastor para predicar. Acá se está refiriendo al sentido de pregonar, de dar a conocer las buenas nuevas de salvación. De modo que Timoteo y toda la iglesia tienen que pregonar el mensaje de salvación de manera pública. Ese era predicar. Y decimos que este encargo de cumplir su ministerio, de predicar siempre la palabra, era un encargo solemne, ¿no? Yo sé que en la Reina Valera del 60 no aparece solemne, pero si ustedes van a la versión del 77, Reina Valera de 1977, buscan en la versión NBI, buscan en la versión de las Américas, va a aparecer, en lugar de te encarezco delante de Dios, va a aparecer te encargo solemnemente delante de Dios. Es un encargo solemne para todo cristiano dar a conocer a Cristo. ¿Y qué es solemne? ¿No? Incluso en el himno nacional, ¿no? Uno puede cantarlo, ¿no? Solemne. ¿Pero qué significa? Solemne es un asunto serio, un asunto de gran importancia, que no tiene que ser pasado por alto. Es muy importante. Fue tan importante entonces predicar de Cristo en el primer siglo y lo sigue haciendo más aún necesario a medida que avanza el tiempo, porque nos acercamos al final. A medida que pasa el tiempo, hermanos, se hace más difícil no solo predicar el Evangelio, sino que la gente sea salva. Porque hay más tentaciones, hay más facilidades con la tecnología, pero hay más distracciones y obstáculos. Es cierto que incluso nos ayuda para el ministerio la tecnología, pero el mundo pues nos viene encima con toda la cultura del mundo. Por eso el cristiano tiene que pararse firme y predicar siempre la palabra de Dios. Y el versículo 2 va a comenzar a decir: predica la palabra, insta fuera a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Todas estas palabras del versículo 2 están en un modo imperativo, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que es un mandato. Esto no es una sugerencia de, mira Timoteo, si puedes, predica la palabra. No, predícala. Y predícala a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Y a esto vamos a responderlo, vamos a ponerlo en preguntas para entenderlo un poco mejor. Yo quiero cumplir mi ministerio, sea yo teniendo un cargo en la iglesia o sea un hermano que congrega, un miembro de la iglesia. ¿Qué debo de hacer? Predicar la palabra. Es decir, presente el mensaje salvador de arrepentimiento y de perdón de pecados. ¿Por qué? Porque el Cristo que te lo encargó al ascender a los cielos, en Lucas 24:47, volverá pronto para castigar terriblemente con el infierno a aquellos que no escucharon su mensaje,
aquellos que no le conocieron. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, escuchen del Evangelio, de su gran amor. Pero nos dice la palabra que no cree, ya ha sido condenado. Está en un estado de muerte, de condenación, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Juan 3. Por eso tienes que predicar la palabra. ¿Y cuándo debes de insistir en predicar la palabra a las personas? Tienes que hacerlo en tiempo y fuera de tiempo. Debes de pregonar esta buena nueva de salvación cada oportunidad que tengas, sin perder ni un solo día, tanto de día como de noche, tanto en tus momentos tranquilos como en los momentos difíciles o de las crisis. Aprovecha tus momentos en familia, aprovecha los recesos en tu trabajo, aprovecha de regreso en el colegio cuando vas con los amigos. No te pierdas esa oportunidad, pues el mundo, Satanás y la carne los arrastran con gran ímpetu cada día para alejarlos de Dios. De esa manera a ellos les queda aún menos tiempo para arrepentirse. Por eso, aprovecha el tiempo. Y quiero compartirles este testimonio. Había una vez un clérigo católico, que escucha el Evangelio y se convierte, ¿no? Se convierte, es salvo. Tanto le maravilló el mensaje salvador que él mismo empezó a predicar del Evangelio en toda su parroquia. Y al predicar en su parroquia, toda la gente, los monjas, los curas ahí, lo escuchaban y fueron salvos, se convirtieron también. Entonces, no solamente se quedó con predicar en su propia parroquia, sino que fue a las parroquias vecinas, ¿no? Y esto obviamente ofendió a los clérigos, pues, ¿no? de estas parroquias. Y inmediatamente se dio la orden, detengan a este clérigo protestante, ¿no? Deténganlo, ¿no? Está causando confusión, está llevándose a los párrocos. Y cuando fue confrontado por el obispo, este obispo le dijo: he escuchado que usted siempre está predicando y parece que no hace nada más. Si la gente lo ve predicando, no lo ve comiendo, no lo ve paseando. El hombre que se había convertido al Señor, que estaba en su primer amor, le contestó: bueno, señor obispo, yo solo predico durante 2 temporadas del año. Ya, y el obispo dijo: me alegra saber eso. Entonces no todo el tiempo está ahí causando disturbios con el evangelio, un mensaje protestante, ¿no? Y le pregunta: ¿qué temporadas son esas entonces? Quizá ahí pensando para detenerlo, boicotearlo, ¿no? Él le contestó: en 2 temporadas, a tiempo y fuera de tiempo. Esas son mis 2 temporadas. De esa manera hay que aprovechar la oportunidad que tengamos. ¿Y cómo lo debes hacer? ¿Cómo tienes que predicarlo? Pablo nos va a decir: redarguyendo, reprendiendo, exhortando con toda paciencia y doctrina. Es decir, hermano, comparte el Evangelio de modo que la gente sea convencido de que es culpable de pecado. Toma las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que dan a conocer la naturaleza pecaminosa del ser humano. De modo que no tenga excusa para decir: yo soy bueno. Delante del Señor no hay un justo, ni siquiera uno, dice Romanos capítulo 3. Comparte el Evangelio de manera de que sea amonestado por sus palabras y por sus actos. Eso es ahora reprender. Tú tienes que señalarle su pecado. Hoy en día estamos en una cultura que dice: no juzgues, ¿no? Incluso muchos usan el texto que dice: no, mira primero la paja de tu ojo y ver. Claro que sí, eso es lo primero. Pero inmediatamente de que tú te arrepientes,
reconoces tu pecado, inmediatamente ve y ayuda al otro que no puede ver bien, pues que tiene la viga, ¿no? Que tiene la paja en su ojo y no puede ver. Y ayúdalo. Debes de señalarle su pecado con paciencia, con ese amor, de manera de que él se dé cuenta de que está ofendiendo a Dios y se condena a sí mismo en ese proceso. Nos dice que exhortemos con toda paciencia y doctrina, porque así debemos de corregirlos. Exhortar significa consolar o animar. Entonces exhórtalos, anímalos a confiar en el perdón grandioso de nuestro Señor. Y a medida que le enseñas el gran amor de Dios, pero también su carácter justo, entonces la actitud de esta persona comenzará a cambiar. Y esto lo hará Dios a través de tu ministerio. Recuerde que ministerio significa servicio. A través del servicio que tú deas. Porque el poder del Evangelio transforma la vida de la gente. Confiando en la efectividad del mensaje salvador, vas a ver cómo Dios va a transformar esas personas. Pero tienes que ser paciente. Y esta paciencia viene como una de las virtudes del fruto del Espíritu que menciona en el Evangelio, en las cartas a los Gálatas. ¿Quieres tener paciencia? Pues te digo que ese es un fruto de estar en el Espíritu. Ahora, después del versículo 8 en adelante, por ejemplo, desde el 9, desde el versículo 9 en adelante hasta el versículo 12, 13, 12, nos va a dar una lista de varios hermanos, ¿no? Entonces, Pablo con esto no solamente pues le habla de la situación de ciertos hermanos, sino que esto también es para tu vida ministerial. Tu ministerio en tu casa, tu ministerio en el colegio, en el trabajo y para los pastores pues en la iglesia. Y tienes que considerar los ejemplos y las referencias que nos da el mismo apóstol Pablo, versículos del 9 hasta el 12. Tú tendrás que reprender a hermanos como lo fue Demas, en el versículo 10. Demas antes fue colaborador de Pablo, ¿eh? Si ustedes lo buscan en otros pasajes, fue colaborador. Pero ¿qué ocurrió acá? Se volvió al mundo. Continuamos leyendo, y Timoteo tenía con hermanos como Crescente, como Tito y como Tíquico, no solamente trabajando en unidad, sino encaminándolos a cada uno a su labor. Trabajar en equipo. Crescente se fue a servir a Galacia, Tito, a Dalmacia, a Tíquico, a Éfeso, ¿no? Esto está en versículo 10 y versículo 12. Timoteo tenía que considerar a hermanos como lo fue el doctor Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Lucas asistía a Pablo ahí y viajó con él como hermano misionero. Lucas mencionado, el versículo 11, hermanos, de igual manera a nosotros van a haber hermanos que nos acompañen, que colaboren, que nos ayuden en la obra del Señor. Oremos también por ellos. Tendremos otros hermanos como lo fue Marcos. ¿Se acuerdan de Juan Marcos? Marcos, el sobrino de Bernabé. ¿Se acuerdan lo que ocurrió antes en el primer viaje misionero? Pablo y Bernabé son escogidos para ir a llevar el Evangelio. ¿Y qué es lo que ocurre? Bernabé lleva a Marcos, bueno. Pero después de ese viaje, Marcos se desanima y vuelve, los deja. Y Pablo se molesta. Obviamente Pablo se molesta, ¿no? Estamos haciendo la obra del Señor, estamos yendo a misiones, a predicar. Y Marcos viene a hacer esto. Entonces ahí hay una discusión entre Pablo y Bernabé se va con Marcos. Ya a la postrer eso, Silvano o Silas ayuda a Pablo a continuar, ¿no? Segundo o tercer viaje misionero, ¿no?
Pero miren, va a haber hermanos como Marcos, que antes tú lo veías como un hermano que generaba quizá discusiones o que nos retrasaba en el servicio al Señor, pero que ahora tú lo vas a reconocer por ser muy útil para el ministerio. Eso dice el versículo 11, que dice Pablo: toma a Marcos y tráelo, porque es útil. Fue este mismo Marcos al que él menospreció hace muchos años. Versículos 14 y 15. Vas a enfrentarte también que se opongan a tu labor. ¿Como quiénes? Alejandro, que trató mal a Pablo. Vas a andar y vas a tener el gozo, pero también el privilegio de capacitar y preparar a hermanos como fue Prisca y Aquila. Acá nos dice versículo 19. Pero pastor, ¿no era Priscila? Claro que sí, por eso Prisca es el diminutivo. ¿Ya? Y no solamente a él, sino al hermano que estuvo acompañándolo y lo buscó diligentemente en Roma. ¿A quién? A Onesíforo, quien ya hablamos de él en el capítulo 1, creo. Tendrás que colaborar bien con otros hermanos, Timoteo. ¿Como quiénes? Como por ejemplo Erasto. Erasto, quien era de Corinto y se quedó allí en Corinto, y él fue tesorero. ¿Ve? Él fue tesorero en la iglesia. Tienes que colaborar con ellos. Ahora, incluso en tus momentos donde el ministerio sea bien difícil, caigas enfermo o estés en la cárcel como lo ocurrió con Pablo, Pablo, estando en esa condición, se seguía preocupando por los demás hermanos. Por eso nos va a decir en el versículo 20 acerca de Trófimo. Nos va a decir que Trófimo, su compañero de misiones que fue con él a Macedonia, la última vez que se despidieron en Mileto, él estaba enfermo. Trófimo estaba enfermo y se despidieron dejándolo enfermo. Por eso le encarga a Timoteo: anda, considera y visita a Trófimo, ayúdalo. Y no solo eso, sino que por último él dice también, si comenzó con esto, en el versículo 9, antes de hablar a los hermanos, él comienza diciendo: procura venir a verme pronto. Y cierra esta parte diciendo: procura venir antes del invierno. Y si vas a venir, porque yo sé que tienes ganas de venir a verme, ven antes de que el tiempo esté muy difícil. Ustedes saben que el clima de invierno, ¿no? Las frías temperaturas, los vientos, la marea alta, sería muy difícil viajar en invierno. Entonces le dice: si vas a viajar, con anticipación. Y de igual manera nosotros, si vamos a procurar nuestro servicio, tenemos que considerar el tiempo también. Hay algunos que dicen: no, es que yo iba a servir a la iglesia, solo que justo agarró el tiempo, el mal tiempo. Ya, y ese mal tiempo fue pronosticado hace 3, 4 o 5 semanas. No puede. Y así. Y se acordaba de sus demás hermanos, de Eubulo, de Pudente, de Lino, de Claudia y de muchos más. Todo esto fue el ministerio del apóstol Pablo, que ahora se los encargaba a Timoteo. Timoteo tenía que tratar con ellos como un pastor paciente y con la sana doctrina. La misma palabra que se usaría para reprender y señalar su pecado debía ser usada correctamente para sanar y consolar los corazones de los hermanos de la iglesia. Se dan cuenta que en la misma escritura vemos tanto el Señor justo como el Señor misericordioso y amoroso. Si alguien dice que solamente en tal parte de la Biblia ve
un Dios amargo y molesto, ese no ha leído bien la Biblia. Lea con más detenimiento y se va a dar cuenta que juntamente con su justicia incluso le precede su misericordia. Antes de traer un juicio, Dios siempre avisaba, amonestaba, advertía y llamaba al arrepentimiento. Avanzando en el texto, nos va a decir: cumple fielmente tu ministerio, porque muchos se irán tras las fábulas. Dice el texto de que vendrá el tiempo en que ya no soportarán, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán muchos maestros que les enseñarán lo que ellos desean oír. Y esto es el anhelo de oír cosas conforme a las concupiscencias, conforme a los deseos de nuestra carne. Y ahora, no se refiere necesariamente a mensajes pues perversos o mensajes inmorales, ¿ah? Porque puede ser un mensaje de un falso maestro, un mensaje bien bonito, bien positivista, bien moralista, pero como no tiene nada que ver con el Evangelio, es un mensaje peligroso. Así es. Y por eso no necesariamente los mensajes que escuchamos a la primera pueden ser degradantes, ¿no? Pero se tiene que examinar todo a través del Evangelio, a través de la palabra del Señor. Y en Jeremías capítulo 5, versículos del 30 al 31, esto dijo el profeta en su tiempo, y esto también sigue ocurriendo: algo feo y espantoso ha ocurrido en la tierra. Los profetas anuncian mentiras. Los sacerdotes dirigen por su propia autoridad, no se sujetan a Dios. Pero mi pueblo así lo ha querido. ¿Y qué va a hacer Dios cuando les llegue el fin? Va a llegar el tiempo, y aún ya estamos en ese tiempo prácticamente, donde la gente ya no soporta escuchar la sana doctrina. Les aburre que les hablen del mismo Jesús de hace 2000 años. Ya les parece monótono que les digan que se arrepientan y se vuelvan al Señor, y que les digan: tú eres pecador y necesitas un Salvador. No, necesito otro mensaje, porque este mismo mensaje ya no es atractivo para la gente. No llena iglesias, no causa sensación, no aviva corazones. Si tú quieres ver un mensaje diferente, ¿no?, escucha con atención entonces qué predican los pastores de las megaiglesias, por ejemplo. Y vas a ver que parece cristiano, pero no tiene nada de cristiano. Es un mensaje positivista, moralista y de la prosperidad, lleno de cosas místicas. Y la gente que tiene comezón de oír cosas diferentes que no son del Evangelio, pues va a estar lleno ahí. Por eso incluso hay iglesias, ¿no?, que tienen ambientes exclusivos para discoteca. ¿Por qué? Porque hay que modernizar, porque es así. Y se dan cuenta muchas cosas. Ya no son canciones que alaben a Dios. Mejor, ¿por qué no ponemos una canción que agrade a todos? Una canción, una semana, una alabanza de bachata, otra de salsa, otra de cumbia, otra de requetón. ¿Nos parece? Y se pierde la esencia del culto, que es un servicio solemne a Dios, que es un servicio reverente. Si tú quieres bailar, pues perfecto, hay centros para bailar, ¿no? Pero ya conforme ha pasado el tiempo, gente que no soportará la sana doctrina, solamente buscarán saciar sus deseos, ¿no?, su carne. Quiero sentirme bien en una iglesia. ¿No? ¿Quieres que tu espíritu se sienta bien o quieres que tu carne se sienta bien? Porque cada vez que nos acercamos a las Escrituras
Si tú eres pecador y te sientes bien, hay un problema. La palabra tiene que sacar ese pecado que uno no lo ve o está tapando. De manera que nos confronte y nos llame a apartarnos de ese pecado y consagrarnos para el Señor. Si el pecador se siente bien en una iglesia, es que esa iglesia no está predicando un evangelio fiel al texto. Pero si el pecador es confrontado, ¿no?, porque se expone fielmente la palabra del Señor y se quiebra delante de Dios y se pone a cuentas con Él, pues es el evangelio. Timoteo tendría que enfrentarse con firmeza, con valentía a la ola de falsos predicadores que tratarían de desplazar el evangelio de Cristo con filosofías griegas, con mitos judíos, con fábulas de los tiempos. Y esto les gustaba escuchar a la gente, les daba ese comezón de oír, porque con esto ellos podían justificar sus pecados. No, pero ¿qué dice tal filósofo? ¿Qué dice este otro predicador acerca de este pecado? ¿No se han dado cuenta, por ejemplo, ahora que se habla de la ideología de género, todo esto, cuando hablan de la homosexualidad? Pero en la Biblia no se habla de que Dios odia a los homosexuales, no, esa palabra no existía. Y se van a lugares, tanto iglesias católicas como iglesias liberales, donde les justifican el pecado, pues, y ahí se sienten bien. Pero sea que la palabrita homosexualidad haya sido reciente, Dios describe ese pecado diciendo no varón con varón, ni mujer con mujer. Varón y mujer los creó. Es el diseño original. Si eso te confronta, qué bueno que confronta, porque te hace corregir el error. Entonces, nos damos cuenta de lo que se tenía que enfrentar Timoteo. Muchos van a evitar querer ser juzgados, pero el juicio es inminente, hermanos. Cristo va a volver. Vino, y ese es un hecho histórico innegable, y va a volver. ¿Y cómo podemos llevar estos temas a nuestros ministerios? Porque recuerden, Pablo le dice, cumple tu ministerio. ¿Cuál es el ministerio de Timoteo? Predicar, pues, ¿no? Predicar, discipular, evangelizar en la iglesia. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es su ministerio de ustedes? No, es que a mí no me han nombrado en la iglesia. No me refiero a ese ministerio. La palabra de Dios en la carta a los Corintios nos va a decir que todos tienen el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir? De proclamar las buenas nuevas de que Dios quiere reconciliar al mundo consigo mismo. ¿Cómo cumples ese ministerio en tu hogar? ¿De qué manera defiendes la fe y la sana doctrina en tu hogar? ¿Cómo abordas a tus compañeros en el trabajo con diversos temas? Y quiero ir por partes. ¿Cómo estamos abordando estos temas en el hogar, por ejemplo? ¿Cómo cumples tu ministerio en el hogar? Cuando en el colegio los niños les enseñan fantasías y las fábulas de la evolución. Y esto se ha preguntado hasta grandes universidades en Estados Unidos. ¿La evolución es algo comprobado? No. Entonces, ¿por qué lo enseñan? Ahí está, una gran fábula. ¿Cómo le explicas, ¿no? Y que muchos, diciendo que esto es muy científico, se apartan de la fe. ¿Cómo le explicas al niño que le enseñan en el colegio que el mundo surgió de la nada, sabiendo que la nada nada es y nada produce, ¿no? Y dice que eso es ciencia, y dice que la Biblia y la ciencia se contradicen cuando la ciencia avala la palabra del Señor? ¿Cómo le explicas a un niño que le han dicho que Dios no existe porque no lo puede ver o tocar? Entonces el Wi-Fi tampoco existe porque no lo puedo ver, no lo puedo tocar. Los campos electromagnéticos, señal satelital, eso no existe entonces.
¿Mm? Entendiendo la persona de Dios. Dios es espíritu. Él siempre existió y se manifestó en la revelación de Jesucristo y nos habla a través de las Escrituras. ¿Cómo abordamos estos temas desde el trabajo? Donde tú escuchas que los compañeros de trabajo te dicen que, trabajar es nuestro fin de la vida. Pero el Evangelio nos dice que el trabajo es un medio provisto por Dios para bendecirte. ¿Qué haces cuando escuchas que tus compañeros que te dicen que la vida es solamente para capacitarte laboralmente y ganar dinero para poder vivir bien? Y eso va en contra de la revelación bíblica que te dice que tú has sido creado para vivir para la gloria de Dios. Y es por eso que no puedes ser feliz si no estás con el Señor. ¿Cómo responderás cuando te aborden con las pláticas culturales y religiosas que llegan a tu hogar, que llegan a tu trabajo? Por ejemplo, el rosario, la práctica del rosario, la doctrina de la mariología, de que María es sin pecado, de la Navidad comercial de la Coca-Cola, de Santa Claus y muchas cosas más que ahora se escuchan en diciembre. ¿Cómo abordas eso si no cumples tu ministerio? Esto es un deber para todos nosotros. Esto no solamente llega a la iglesia. Y hay muchos que pueden sacudirse las manos diciendo, es que mando a mi hijo a la iglesia, ¿no? Y ahí que el pastor o la maestra de escuela bíblica le enseñen. No. Deuteronomio 6. Dios te lo exige a ti. Padres, repitan esto a sus hijos. Cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando vayan en el camino. Enséñales. Por último, el apóstol Pablo va a decir, cumple fielmente tu ministerio, porque así recibirás la corona de justicia. Pablo ya en sus últimos días ya ha recorrido todo ese camino de la fe y él puede decir, he peleado la buena batalla. Él no ha dicho, mira, yo estuve un tiempo bien en Cristo y de ahí huí de Cristo por los problemas de la vida. No, he peleado la buena batalla, lo he confrontado, no he huido de las situaciones difíciles que venían por causa de mi fe. Y acá cuando él dice he peleado la buena batalla, va a usar la palabra agón en el griego, que es la que se usaba para una pelea en una arena de circo. En el circo romano, cuando se peleaba, cuando usabas todo tu cuerpo, toda tu fuerza contra el oponente. Y cuando lo has dado todo, tu sudor, tu fuerza, tus lágrimas en la arena, y al final triunfas en la batalla, podrás decir con gran satisfacción, he peleado la buena batalla, porque lo di todo. Y muchos al final de su vida quizás se preguntarán, ¿por qué no enfrenté con gran fe en ese tiempo? ¿Por qué realmente no peleé con mis fuerzas de dar a conocer a Cristo? ¿Por qué no enfrenté estas situaciones en la familia como debí de enfrentarlas? Incluso esta batalla lo acompañaba ya casi hasta el final de su vida, porque Alejandro el calderero, que nos menciona acá en este capítulo, el versículo 14, que era un calderero, pues un herrero, un trabajador de metal. Resulta que este se había opuesto mucho, le hacía la vida difícil a Pablo en Roma. Quizá había testificado contra él, quizá lo denigraba, lo maltrataba, quién sabe. Sin embargo, esta era una fuerte oposición, incluso ya Pablo siendo anciano. Y de esta manera le aconseja a Timoteo, le dice, cuídate de Alejandro el calderero. Se ha opuesto a mí, se ha opuesto a la obra del Señor. Toma tus precauciones necesarias para que sepas cómo tratar con estas personas. Porque en primero el cristiano trata bien, ¿no? Debe de tratar bien. Pero muchas veces pecamos de ingenuos. Pues. Porque tratar bien no significa sufrir el maltrato, ¿no?
sino exigir el respeto debido. El cristiano tiene dignidad, y aún en Cristo incluso mucho más que la que era en un principio, sobre mejores promesas. Pablo va a decir después: he terminado la carrera, no dejé la carrera a la mitad. Y es posiblemente esto lo que haya sido el caso del hermano Demas, mencionado aquí en el versículo 10. ¿Por qué Demas, que caminaba con Pablo, se fue? Es muy probable que Demas no haya considerado el costo de servir a Cristo. Es por eso que cuando a uno se le presenta el Evangelio, también tiene que advertirle del costo que va a asumir seguir a Cristo. No es una vida de color de rosa, es una vida de luchas, de desafíos, por amor a aquel que te salvó. Es posible de que Demas no haya considerado esto y que le haya traído en un momento la atmósfera bonita de la iglesia, la hermandad, la comunión, las bendiciones. Pero cuando se enfrentaría a la impopularidad, a la persecución, a la soledad, a la cárcel, a los rumores, posiblemente esto lo haya abrumado y lo haya hecho volverse al mundo. ¿Habrán hermanos así? Oremos entonces para que esto no ocurra con otras más personas. Porque cuando uno se compromete de seguir a Cristo, sabe también por qué lo sigue. Por eso el Señor Jesucristo dijo: uno cuando va a construir una torre, uno tiene que saber cuántos materiales le va a alcanzar para terminar de construirla, ¿no? Si tú vas a construir tu primer piso, tienes que saber cuánto necesitas para el primer piso. No lo vas a dejar mitad construido. De igual manera, tenemos que considerar el costo del discipulado. Pablo va a terminar diciendo: por lo demás, ya terminando todo esto, está preparada la corona de justicia. Yo ya he recorrido, he peleado y Dios me ha preservado hasta el final. Y Pablo acá está comparándolo acerca de las competiciones, ¿verdad? De los juegos griegos, que el máximo galardón para coronar al competidor era la corona de laurel, ¿ya? Que se le daba al vencedor y tenía gran honor. Pero esto solamente era temporal, era en ese evento o ese año. Su gloria se acabaría. Pero Pablo dice: ya mi corona está reservada, y es una corona eterna. Y esto es lo que Dios ofrece a diferencia del mundo. Algo duradero y eterno. Por eso Pablo dice: ya mi tiempo está cercano, mi vida va a ser entregada, derramada en el martirio como libación. ¿Y a qué se refiere con libación? Se refiere a los sacrificios que se le ofrendaba a Dios. Dice: mi vida entregada a Cristo hasta la muerte es como un sacrificio agradable para el Señor. Toda mi vida ha sido como una ofrenda dedicada al Señor. Podemos decir entonces, a medida que nos acercamos al final de nuestros días, que realmente nuestra vida ha aportado para el Señor, ha sido una vida que ha agradado a Dios. Si hoy día, hasta hoy, tenemos que evaluar cómo hemos estado viviendo. ¿He agradado a Dios como he caminado hasta el 2024? Mucha gente se propone nuevas metas, nuevas actitudes para el 2025, pero eso no funciona. El cambio viene desde hoy, desde el mismo instante en que vienes al Señor y te determinas permanecer en Él. Pablo menciona todo esto, sin embargo le dice: no te olvides en visitarme. Acuérdate de los demás hermanos, pero también acuérdate de mí. Porque yo sé que de cierto modo tú también eres temeroso y te avergüenzas de lo que me está pasando. Pero ven a visitarme pronto, le dice. Es más, ¿cómo vivió sus últimos tiempos el apóstol Pablo? Leyendo los pergaminos del Nuevo Testamento, de las copias quizá del Antiguo o del Nuevo Testamento. Él leía.
Y no solamente los pergaminos, y quiero leer este texto, versículo 13. Cuando vengas, tráeme el capote que dejé en Troas, en la casa de Carpo, y también los libros, especialmente los pergaminos. Los pergaminos, la palabra del Señor, y libros. No, es que Pablo solo leía la palabra. No, libros. ¿Quién dice que el cristiano rechaza el conocimiento? Hay unos que malinterpretan el texto y dicen, no, es que la palabra mata. Sí, mata la ignorancia. Dios va a usar un cristiano preparado, un cristiano estudioso, un cristiano con conocimiento. Y Pablo, pues, no menospreciaba eso. Y si, hermanos, si un libro, por ejemplo, académico, te puede ayudar, ¿no?, en algún estudio, sea de medicina, de derecho, de ingeniería, para hacer algún trabajo, ¿cuánto más un libro cristiano? Por ejemplo, hay libros de apología para saber cómo poder defender tu fe. Hay libros que te hablan acerca de la ética cristiana, ¿no? ¿Qué dices acerca de la eutanasia, de la eugenesia, del aborto? ¿Cómo responde un cristiano ante eso? Libros que tratan acerca de la teología bíblica, cómo Dios fue revelando cierto tema a lo largo de la historia de la iglesia. La cristología, que trata acerca de los temas de Cristo, su naturaleza divina, su naturaleza humana, cosas que estuvieron en debate hace mucho tiempo y que se llegaron a aclarar. Cosas que te van a ayudar a ti a presentar con mayor seguridad y firmeza a Cristo, a quien tú has creído. Por eso no menosprecies los libros, pero siempre ten presente los pergaminos. Por encima de todo, la palabra de nuestro Dios. Según la tradición, Pablo fue decapitado en la Vía Ostia a las afueras de la ciudad de Roma, finalizando así sus 30 años de ministerio. La vida del apóstol Pablo nos va a ayudar, hermanos, a librar la buena batalla, a considerar a los demás hermanos y sobre todo a cumplir este encargo sublime a medida que recorremos este camino de la fe para guardarlo hasta el final. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial. Oramos, Dios eterno, porque tú eres bueno, porque tú nos has dado un encargo solemne que no solamente es importante, sino que es un privilegio, porque no todos pueden hablar de Cristo mediante tu Espíritu Santo. Muchos pueden leer de Jesús, hablar del Jesús histórico, pero solamente los cristianos pueden transmitir ese Cristo de manera personal, porque lo viven, porque tienen comunión con Él. Porque es un Cristo que se ve a través de nuestras vidas, transforma nuestras actitudes, nuestra manera de pensar. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que nuestra corona está segura. En el día de tu regreso cumpliremos nuestro ministerio. Porque sabemos, Señor, de las grandes oposiciones y lo que tendremos que lidiar con paciencia y doctrina, redarguyendo, exhortando en la iglesia, cumpliremos nuestro ministerio. Porque nosotros, Señor, nos has encargado predicar en todo tiempo, en aprovechar toda oportunidad, predicar siempre a Cristo. Te damos las gracias, Señor, por este día. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.